Buenas noches. Les vengo a hablar del caso de estudio del Boeing 737 más, un software que se convirtió en una amenaza. En este caso de estudio buscamos resaltar la importancia crítica de las buenas prácticas en la calidad de software y el cumplimiento de los parámetros que se deben tener para que un sistema funcione de forma correcta. Bueno, en este caso, el Boeing 737 fue un avión que evolucionó de un avión anterior. En este nuevo modelo, la nariz del avión era un poco más grande, lo que provocaba que el peso del avión levantara un poco la nariz en el momento del vuelo, por lo que se generó un software llamado MCAS, Maneuver Characteristic Argument System. El MSAS lo que hacía era que a raíz de un sensor detectaba que la nariz del avión iba subiendo, inmediatamente ese sensor lo que hacía era que bajaba la nariz del avión para que se estabilizara. Eso es como un poco el contexto. Bueno, en este caso ocurrieron dos accidentes por el mismo motivo, por el mismo software y por las mismas condiciones. Ambos accidentes ocurrieron con un año de diferencia, el Lion Air en octubre del 2018 y el Ethiopian Airlines en marzo del 2019, con menos de 5 meses de diferencia, lo que provocó que 346 vidas se perdieran. Bueno, como venía comentando, el avión detectó mal, este sensor no funcionó correctamente, ya que detectó que la nariz del avión se estaba elevando cuando no era así. Inmediatamente el sensor detectó esto, la nariz iba bajando. Y como esto lo manejaba directamente el software, pues los pilotos no pudieron hacer nada ni hubo nada humanamente posible que hacer para que el sensor dejara de funcionar o el avión se pudiera estabilizar de forma manual. El avión pues lo que hizo fue perder drásticamente la estabilidad al momento del despegue, impactando contra el suelo sin dejar sobrevivientes. La similitud aquí, lo grave es que ocurrió un accidente y de él no se pudieron sacar los parámetros de corrección y volvió a ocurrir el mismo accidente con 5 meses de diferencia por el mismo motivo, de las mismas circunstancias y a raíz del mismo problema. Bueno, aquí hablamos un poco del error crítico del software que se había desarrollado para poder estabilizar el avión. El MCAS solo era un sensor, es decir, que si este sensor fallaba, no había forma de recuperar el buen funcionamiento de software. Entonces, este sensor tuvo un ataque de fallo proporcionado por datos incorrectos. Y la activación errónea interpretó datos falsos, que fue lo que provocó que no se pudiera controlar el software ni que funcionara de forma correcta. Aquí también es importante tener en cuenta que varios de los pilotos habían reportado previamente que la nariz del avión se inclinaba y que el software no estaba funcionando de forma correcta, cosa que tampoco se tuvo en cuenta y no se corrigió. Esto debería ser una parte clave en la parte de calidad de software, ya que no se generaron las pruebas correctas, pero en la medida en que se iba usando tanto como los aviones como el software, se detectaron fallos que no fueron corregidos y una vez se reportaron. Bueno, aquí vamos a hablar también un poco más del software. Era un sistema desarrollado por Boeing para mejorar el manejo del avión y prevenir entradas y pérdidas de, como lo dije anteriormente, de la estabilidad del avión. El funcionamiento de este software era de forma automática y se activaba basándose en el sensor que detectaba si el avión estaba subiendo la nariz o estaba empujando la nariz hacia abajo. El diseño era un diseño muy problemático porque solo se dependía de un sensor y no había un sistema de respaldo o un sistema de verificación, por lo que no se pudieron hacer las pruebas pertinentes antes de poder ejecutarlo de forma correcta.
Bueno, aquí podemos evidenciar como tal las fallas que tuvo este software. Una de las fallas fue en el diseño, ya que solo había un sensor sin redundancia. Los errores de los pilotos, ya que pues no pudieron suponerse contra el comportamiento del sistema. El sensor no fue probado de forma correcta y también aquí hay un punto clave para lo que es la calidad de software, pues en este caso la calidad de los sistemas de aviación, y es que la FAA, que es como una entidad que regula el funcionamiento de estos sistemas, no lo hizo por su propia cuenta, sino que permitió que Boeing certificara por él mismo su propio sistema. Es decir, que no hubo una entidad reguladora que verificara la calidad tanto de los aviones como del software que estaban utilizando para solucionar el problema de diseño del avión que presentaban. Llevándolo directamente a los parámetros que se deben de cumplir con la calidad del software, vemos que hay tres fallos importantes. Respecto a la fiabilidad, el Boeing 737 y el software MCAS no fue confiable, ya que dependía de un solo sensor. Si el sensor fallaba, el software actuaba incorrectamente. En la robustez, la capacidad del software de seguir funcionando correctamente, incluso cuando hay errores o datos incorrectos. Al depender de un solo sensor, no se detectaron nunca datos incorrectos y no hubo una forma de corregirlo de manera ni manual ni tampoco directamente desde el software. No se comprobaban con más sensores y la acción se repetía aunque se detectara un error y no pudo ser corregida por el piloto. Y finalmente, la tolerancia a los fallos. El sistema debió seguir funcionando aunque el componente fallara, es decir, que no debía depender de un solo sensor y no debería tener un punto único de fallo. No había redundancia ni verificación cruzada. Esto viola los principios básicos de sistemas críticos, tanto de software como de aviación. Debería de haber un respaldo que permitiera que a la vez que el primer sensor fallara, pues se pudiera corregir el error o por lo menos antes de ejecutar el sistema se debió de haber generado un control de calidad correcto y de funcionamiento del software. Se debe de tener un reemplazo en caso de que el primer sistema falle o de que el primer sensor falle para así poderlo corregir, ya sea de forma manual o de forma sistemática. Bueno, este caso es muy interesante porque no solo deja que ocurra un fallo, sino que ocurren dos con muy poco tiempo de diferencia, es decir, que no se aprenden de las consecuencias y de los errores de la primera vez, sino que se sigue ejecutando el mismo sistema. Lo segundo, hay entidades que regulan esto, pero el Boeing se lo reguló automáticamente y ellos certificaron su sensor, su sistema de software y el diseño del avión de manera propia, sin que intervinieran unos parámetros de calidad y control externos a lo que ellos estaban predeterminados. Que es la falta de transparencia que tuvieron ellos, tanto con los pilotos como con los sistemas de entrenamiento y como tal con el desarrollo del software, ya que era un software que tenía que cumplir una función muy importante, en este caso estabilizar el avión, pero era un software muy básico que no cumplía con las capacidades suficientes para responder a un tipo de fallo o a un error crítico que se viniera en el transcurso de su ejecución. En este caso, como conclusión, tenemos que la calidad de software es vital para cualquier tipo de sistema y más para un sistema de software que controle aspectos tan importantes en este caso como lo es eh, la estabilidad de un sistema de aviación. Hay muchísimos sistemas de software que controlan muchísimas cosas muy importantes, temas de salud, temas de transporte, seguridad y en otras disciplinas que es muy importante que no se presenten fallos o que los fallos sean de una forma muy reducida. Hay que tomarse el tiempo de tener cuidado de la calidad de software y de los procesos que se deben de seguir para que los sistemas funcionen de forma correcta.
También es necesario hacer pruebas de calidad todo el tiempo en el transcurso en el que se va ejecutando un sistema para evitar que al final em, el sistema no funcione de forma correcta, y una vez se detectan estos fallos es necesario corregirlos. También es importante tener en cuenta los parámetros de calidad que se deben de seguir para poder asimismo solucionar estos errores. En este caso, la fiabilidad, la robustez y la tolerancia a los fallos fueron errores que pudieron haber sido solucionados si se llevaba la calidad correcta del sistema antes de su ejecución, y se pudieron haber evitado tantas muertes y tantas consecuencias negativas como en este caso. También la transparencia total y la comunicación efectiva entre las diferentes entidades que hacen parte de la construcción de un sistema. En este caso, todos deben ser regidos por los mismos parámetros y por las mismas calidades y normas que deben seguir para que un proyecto o un sistema sea ejecutado de la mejor forma. La redundancia de los sistemas. En este caso, múltiples sensores, un sistema de respaldo, un sistema adicional o una intervención manual incluso pudo haber solucionado y pudo haber evitado las consecuencias que ocurrieron. La calidad de software no debe ser negociable y debe ser tenida en cuenta en cada fase de la creación de un sistema. Más cuando hay vidas humanas en riesgo, cuando dependen de otras cosas como la seguridad y demás, no se deben de tomar atajos en el desarrollo. Y la certificación y el apego a los parámetros y normativas de la calidad deben ser, no se deben de negociar, ya que se deben ejecutar de la mejor forma para poder evitar que los sistemas fallen y que generen consecuencias, ya sea pérdidas económicas, pérdidas humanas o diferentes otras consecuencias que, como aquí en este caso, se provocaron. Por ejemplo, en este caso no solo fueron las pérdidas humanas, sino que generó una suspensión y problemas como medida de precaución en muchos otros vuelos, lo que provoca retrasos de los vuelos, conflictos con los pasajeros y demás. Nunca se hicieron revisiones técnicas ni actualizaciones del software MCAS, ni mejoras del sistema ni de sus sensores. Hay que tener una vigilancia continua y una mayor supervisión, también transparencia en el desarrollo de sistemas para evitar em, que las consecuencias vuelvan a ocurrir. Más en este caso que se pasó una vez y no se miró eso, no se tuvo en cuenta y vuelve a pasar una segunda vez sin generar ningún tipo de corrección en el sistema que ya había fallado anteriormente. Muchas gracias.